Y vamos a continuar ahora con Gabriel Delgado, quien fue ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de la gestión anterior. Actualmente es director del Centro de Economía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es doctor en Finanzas y licenciado en Economía Agraria. Realizó estudios en Francia y trabajó como asesor en la Dirección de Economía Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Argentina y en el Departamento de Finanzas del INTA. Le agradezco también a Gabriel por venir a compartir su experiencia en la gestión pública y cómo va a seguir continuando trabajando y apoyando desde su nuevo lugar. Así que gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias, Juan, por la invitación. Un placer, señor secretario, estar también compartiendo el panel con usted y bueno, también con Leo, que seguramente está un poco retrasado. Muchas gracias también a la Universidad Siglo XXI por la hospitalidad. Esta es una reunión bastante particular para mí, le comentaba a Juan, porque después del fin de la gestión es la primera aparición pública que tengo en público, entonces es muy especial porque además uno inevitablemente cuando termina la gestión es imposible no hacer balances y sacar algunas reflexiones que nos ayuden a mejorar sobre el futuro. Y yo vi en Twitter ahí que el equipo de Juan estaba publicitando un poco con algunas frases mías que yo había dicho respecto de la gestión en el Ministerio. Y la verdad me puse a pensar, digo, no tiene mucho sentido abordar eso porque decía algo así como las cosas que no pudimos hacer, porque hay que reconocer, me parece, en esta vida institucional y en esta tolerancia y en este aprendizaje institucional de los cambios de gobierno, tenemos que aprender a valorar las cosas que finalmente se pudieron hacer y que nosotros desde la gestión no pudimos, que fue básicamente, a nuestro criterio, los dos temas más importantes, la cuotificación de la exportación de granos, en particular de trigo y maíz, y también el tema de los derechos de exportación de las economías regionales y de los granos más importantes y también de la carne, a excepción de la soja, porque la verdad fueron cosas que nosotros permanentemente estuvimos trabajando e insistiendo y no tuvimos éxito, y hay que reconocer que en muy poco tiempo estos problemas se solucionaron y me parece que en las cuestiones de la política el humor de la gente, tratar de evitar todas las adjetivaciones en contra o a favor de un sector son cosas muy, muy positivas y tenemos que celebrar que eso ya se ha dado en Argentina a través de Ricardo Bursaile, del ministro y de todo su equipo, así que mi reconocimiento hacia ellos y tratar de enfocarme en temas que yo vi en la gestión muy profundos de la política agropecuaria de nuestro país y traté de generar una pequeña presentación para compartir, porque yo creo que de los 3 o 4 ejes más importantes de la política agropecuaria de nuestro país, este es uno de los más importantes. En particular yo me enfoco en el sector primario y tiene que ver con la cuestión de la institucionalidad. Pública, por un lado, por supuesto que ya hemos visto en la presentación del secretario los cambios en el Ministerio de Agroindustria y cómo se organiza el trabajo en el Ministerio de Agroindustria, y también y fundamentalmente en la parte privada. La institucionalidad privada como eje de una política agropecuaria que evite vaivenes de péndulos que en general y en la historia de nuestro país, desde el Ministerio de Economía, se generaron muchas veces de una manera autónoma al resto de los ministerios de este país. Y no es una cuestión solamente del gobierno que pasó, sino que si uno se remonta a la historia argentina, este fenómeno se repitió una y otra vez. Yo creo que la forma de tratar de limitar esos vaivenes tiene que ver con la institucionalidad privada. Así que ese es el eje que yo elegí. No sé dónde tengo que apuntar. ¿Acá? ¿El de abajo de todo? Y Juan me planteaba el eje del gerenciamiento y la política, y yo digo, bueno, una parte del gerenciamiento justamente es esto que ya se dijo acá, y no voy a ahondar este tema, sino cuál es el tiempo que yo le dedico al tema de las cuestiones públicas y las cuestiones políticas relativas al sector al cual yo pertenezco. Porque es una decisión, yo comparto totalmente lo que decía
también el secretario, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de dinero, es una cuestión de esfuerzo personal, familiar, económico, que es toda una decisión de vida y también de la empresa. Y uno involucra sin querer a toda la familia y los círculos que de alguna manera están... estoy con algún problema, no sé qué pasó, pero se fue la presentación. A ver. Bueno, no importa. Entonces, justamente lo que yo les estaba comentando, este tema de el gerenciamiento y la política. La institucionalidad privada es un tema de muchísimo, en el sector agropecuario, sobre todo en el sector primario, es un tema estudiado hace más de 100 años ya por la academia. El sector agropecuario en todos los países del mundo tiene problemas de acción colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que le cuesta mucho ponerse de acuerdo para poder defender fehacientemente sus intereses, por las diversidades geográficas, por las diversidades en términos de tamaño de los productores, por las diferencias en las actividades. Los problemas de acción colectiva son un problema estudiado desde hace años en el mundo. Y yo creo que nosotros desde la crisis de la 125, que si bien fue un momento político muy delicado para nuestro país, generó un espacio muy interesante de reavivar las fuerzas de la institucionalidad y de organizar la institucionalidad privada en el sector. Yo creo que ese es una de las, siempre hay que ver el vaso medio lleno, creo que la 125 generó un cambio muy importante en la institucionalidad privada del sector y me parece que dio un salto respecto a lo que la institucionalidad había logrado hasta ese momento. Y yo creo que cuando hablamos de institucionalidad también, en teoría de los juegos, la gran innovación que se introduce en la academia es que uno puede tener un plan, pero en realidad ese plan está condicionado a que otros también juegan en ese juego institucional, porque cuando hay sectores que hacen lobby y reclaman determinadas cosas, hay otros sectores que están pidiendo exactamente lo contrario. Y muchas veces la herramienta y el palo de la extorsión está en las negociaciones, y también con el Estado. Entonces, cuando uno juega, hay otros que también juegan, y cuando uno está débil institucionalmente, lo que hace es dejarle el paso a otros que institucionalmente están mucho más sólidos. Y hay un tema que para mí también es muy relevante respecto a las cuestiones de la institucionalidad y tienen que ver con los espacios que va ganando la academia en las instancias públicas. Porque ustedes saben que en casi todas las profesiones, los que somos economistas, los que son abogados, incluso hasta los ingenieros agrónomos me animaría a decir, incluso los veterinarios, incluso los médicos, en todas las profesiones hay dos bibliotecas. Una más dura, otra más blanda, pero casi siempre hay dos bibliotecas. Y depende la biblioteca que esté en la gestión pública, es que de alguna manera se estructuran las políticas. El otro día el Papa Francisco, cuando estuvo en Cuba, dijo una cosa para mí muy trascendente para la política y para entender la política. Y dijo, hay muchos funcionarios de los gobiernos del mundo que no trabajan para la gente, trabajan para la biblioteca. Porque saben que después tienen que volver a su biblioteca, y si yo soy hincha de River, no me puedo hacer hincha de Boca, por más que tenga que hacerlo como funcionario público para que esas cosas lleguen a la gente. Entonces es muy importante la academia que sustenta a los funcionarios públicos porque no están dispuestos a hacer cosas que la academia no se los permita. Yo estudié bastante el caso de Australia, y Australia abordó desde el Estado, con leyes, el problema de la acción colectiva de los productores agropecuarios. En realidad el IPCBA, ustedes lo conocen, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, es una copia del Instituto Australiano de Carnes, nada más que Australia lo que hizo fue institutos por cadena, permítanme llamarlo así, pero lo que hizo fue fijar determinados fees por cadena para que las fuerzas vivas de los sectores involucrados puedan poner la agenda agropecuaria y en particular una buena parte del financiamiento de esos institutos está relacionado a la apertura de mercados y al desarrollo de mejoras en la innovación y en los procesos de cambio técnico. Incluso es más, el financiamiento
que se le otorga a las universidades y a los institutos de investigación agropecuaria de Australia tiene que ver con la plata que le ponen estas cadenas para dirigir de alguna manera la investigación y la extensión en función de los intereses de las propias cadenas. Y el Ministerio el Ministerio de Agricultura de Australia se reserva el derecho de complementar presupuestariamente los planes que financian estas diferentes cadenas en todos los organismos de investigación y desarrollo de Australia. Y yo creo que de todo lo que conozco bastante el caso europeo, conozco el caso de Estados Unidos, conozco el caso también en menor medida de Brasil, pero yo creo que el caso australiano es un caso emblema de solución con políticas públicas de los problemas de acción colectiva que tiene el sector. Y más allá de las pasiones que pueda resultar el personaje que les voy a presentar ahora, para mí este es un videíto medio histórico, es del 2003, y con todas las diferencias que uno pueda tener o no con este personaje, yo quiero que compartan conmigo este videíto que dura nada más que 4 minutos, y tratando de darle este carácter histórico y reconociendo también que ha habido muchos avances respecto de lo que se dice en el 2003, pero también para analizar algunos paralelismos que ocurrían en el 2003, que ocurrieron antes y que no sabemos si pueden llegar a ocurrir en este futuro, porque si hay alguna salida que tiene este país en términos de generación de empleo, en términos de generación de riqueza, en términos de distribución de esa riqueza y de generación de trabajo, es esta bendición que Dios nos ha dado de tener tanta radiación y agua y temperatura a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que yo le pido allá, porque no sé cómo dar play para el videíto, para que compartamos con esta pequeña perlita del año 2003. Bueno, señor Ernesto, realmente es un placer poder charlar con usted. La creo que no es fácil estar Déjeme que algo sea mío, el placer, aunque sí. Si no, después viene el corralito, se lleva todo. Don Ernesto, le hago una pregunta. Usted sabe que los argentinos, hagan lo que hagan, hoy trabajando en diferentes actividades, por ahí tienen vinculaciones anteriores del pasado, de la actualidad, con el sector agropecuario, un tío, un abuelo, un pariente. ¿En su caso es así o usted nunca estuvo vinculado al sector? No, lamentablemente no. Pero para hablar antes de decir unas palabras, como decía un amigo mío, gallego, quería decir una palabra antes de hablar, ¿puedo? Sí, por supuesto que no. Para llegar acá me saqué la cucarda, ayer almorcé la rural. Ajá. No hay un año que deje de ir ahí ver un poco este trabajo infernal del campo argentino que tiene poca prensa, para que no nos vamos a engañar. Mire, en el 81 yo estuve con el presidente Reagan y me dijo, qué país rico tienen ustedes, qué campos, me dijo, qué cosas, qué animales. Y le digo, pero no somos ricos. ¿Por qué? Porque rico es cuando uno tiene todo eso y hace algo con lo que tiene, nosotros no hacemos nada. ¿No? Y entonces él me acuñó una frase que me dejó paralizado, porque para el argentino el señor Reagan era un actor de cuarta, un cowboy. Él me dijo algo que no debe ver más, me dijo, mire, yo a veces veo a la Argentina, qué fácil debe ser administrar a la Argentina. ¿Por qué le digo? Porque cuando a alguien le va bien en el campo, usted le pone un impuesto. Cuando le va mejor, le pone un impuesto más alto. Cuando le va re mejor, le ponen una retención. Y cuando le va mal, y dice, a veces lo quiere estatizar. Ahora, justo te hago la pregunta. Usted sabe, por ejemplo, que en Argentina, el maíz solamente, para tomar un ejemplo, genera ingresos equivalentes exactamente a lo que produce toda la industria automotriz. Y la pregunta es esta. Usted ha estado y está vinculado con los sectores del poder de todos los ámbitos. Y la pregunta es, usted imagínese que los autos hoy le pusieran el 50% de impuestos, se llamaría un lío fenomenal. ¿Por qué el campo tiene poder económico y no tiene poder político? Bueno, mire, yo creo que ha sido un error. Le voy a contar un cuento respondiendo a su pregunta, más que... ayer estaba con un grupo de jóvenes argentinos, tendrían entre 30 y 35 años. Uno era un fenómeno en neurología, Facundo Mann, lo nombro, no se va a enojar. Otro era un gran filósofo, Alejandro, un gran médico. Un muchacho, Andy Price, 31 años, dicen que es el mejor emprendedor del mundo, argentino él. Y entonces yo decía, qué mala suerte tiene la Argentina. ¿Por qué? Por ustedes. ¿Cómo por ustedes? Somos triunfadores, pero no en política, no en el poder.
La Argentina se arregla desde arriba. A nosotros nos salen grandes hombres del campo, grandes hombres de la industria, o no grandes hombres, nos salen soldados que para morirse, ¿no? O nos salen, lo que podemos decir, hay como decirlo, cortesanos del Estado, y los empresarios que dicen que el Estado me ampare, ¿no? Y bien con el Estado. Y no nos salen hombres del campo que lleguen al poder, que les interese el poder. Creo que el que más se aproximó fue un presidente de la Rural. Croto. Croto que está luchando, y al Churrón. Y al Churrón. Al Churrón dijo, pero yo tengo una fuerza. Yo cuando voy a la Rural y veo la fuerza que hay, digo, ¿por cómo esta gente no actúa en política, además de trabajar bien en el campo? Y dice, no, mirá, escuchame, la cosecha, las hojas. Sí, pero uno de tus hijos que vaya a la política. A ver, le cambio un poco la bocha. El otro día, hace pocas semanas, el doctor Liach presentó un trabajo donde demuestra que en la Argentina de hoy, de los 12 millones de personas que trabajan, casi 4, 3.7 para ser más preciso, lo hacen dentro del sistema agroindustrial. Asumiendo que por ahí el productor de campo, bueno, no tomó un rol político, ¿por qué el gobierno no aprecia y valora el esfuerzo que hace el sector agropecuario? Le contesto. Si usted hubiera visto el programa de la otra semana, o de esta semana, el jueves, visto que de pronto es por los hijos. ¿Qué hijos? Y así, Roberto García, ¿no? El campo, para ellos, no da votos, no da trabajo. Este cuento que nos han inventado del chico, ¿no? Te sabes que en Tango dice por lo que decía, oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me mintió las esperanzas que ella en la cuna me contó. Entonces nosotros nos han contado que el campo nos da trabajo. Son 4 ricos estancieros, no trabaja nadie, un capataz en el campo, crece el trigo, tira, usted siembra y sale todo solo. Entonces si no hay trabajo en el campo, si no hay trabajo no tenemos votos. En el campo no hay piqueteros, ¿comprende? Hay delincuentes, hay cuatreros. Entonces a los políticos no les sirve. La desgracia argentina es que los productores del campo o de la vida argentina nunca llegan al poder, no les interesa. Bueno, Clara, quería compartir con ustedes estas cuestiones de percepción pública que nosotros también en la gestión hemos trabajado. Entonces yo digo, si se habla tanto de bioeconomía, de bioindustria, de biofinanzas, de biosociología, estaría bueno que comencemos a hablar de esta palabrita que para mí es muy importante para el desarrollo de este país, que es la bioinstitucionalidad. Nosotros, para cerrar, hicimos una encuesta con la gente de Ipsos el año pasado en Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran Tucumán sobre percepción urbana del sector agropecuario, y la hicimos con gente que no tiene ninguna relación con el sector agropecuario, ninguna. O sea, esa era la condición. Esto se hizo a través de 1.500 casos y casi 25 focus groups. Y yo solamente les traje acá algunos de los resultados de esos trabajos que se hizo con la gente de Ipsos. La producción del campo está centrada en la soja. O sea, es la primera asociación desplazando a otro tipo de producciones. Esto incluso en las economías regionales. Estamos hablando de Tucumán, de Mendoza. Hay una percepción de que el sector agropecuario es básicamente la producción de soja. Seguida por el trigo, el maíz, la explotación de ganado vacuno y la elaboración de lácteos. Generan muchas fuentes de trabajo que otras industrias, por tecnificación y trabajo en negro. El top of mind de la cosa negativa del sector era esclavitud. Estamos hablando de la percepción urbana en las grandes urbes del sector agropecuario. Escenario concentrado de grandes producciones agropecuarias en Argentina. Acá tengo una pequeña anécdota porque fue gente de mi equipo que estaba trabajando en esto a ver los focus y te ponen un vidrio de espejo y ellos estaban tomando mate del otro lado, así que escuchaban el focus de una mujer muy experimentada en este asunto. Entonces era un focus de jóvenes de La Matanza, que no tenían ninguna relación con el sector. Entonces estaban en la mesa, que esto no está en el documento final, sino que son cosas de la cocina. Entonces dice, bueno, la mujer esta dice, ¿cuántos productores agropecuarios hay en Argentina? Y dicen, uno dice 30. ¿No? Y salta otro y le dice, pero vos estás loco. Yo creo que son 80. Y todos, sí, son 80 en el focus group, ¿no? ¿Y dónde viven?
¿Dónde están? No, dice, viven todos en Miami, pero no son argentinos. Y entonces, ¿pero quién trabaja en el campo? No, dice, todos los peones, no, ellos no trabajan, no hacen absolutamente nada. O sea, los chicos vinieron impresionados por el nivel de desconocimiento casi extremo que había del sector agropecuario, y para entender también algunas lógicas de los políticos y algunas adjetivaciones respecto del sector agropecuario. Yo me crié en el campo, tengo las manos grandotas porque mi viejo me enseñó a labrar desde chico, y realmente estas adjetivaciones y el sacar provecho político de esta visión tan negativa que tiene el sector por parte de la sociedad urbana es un tema que yo creo que hay que abordar porque está bastante conectado con lo que decía Neustadt, ¿no? Y la percepción de los políticos. Yo tengo por supuesto con las excepciones del calzo y el presidente ha sido claro que no es el caso de él, pero digo, el presidente es unas circunstancias de una vida política que estamos pensando con faros largos cuando hablamos de institucionalidad. Estamos pensando en 20, 30, 40 años. ¿Cuáles son los instrumentos de política que nosotros necesitamos para lograr que la radiación nos saque del estancamiento y la pobreza? La cara visible del propietario de grandes extensiones es casi siempre alguien del país, pero está representando capitales multinacionales. Y la contaminación ambiental, el abuso en el uso de agroquímicos y las fumigaciones ilegales aparecen en la cabeza de los aspectos negativos. Envenenamiento creo que es el top of mind 2 del sector agropecuario. Y les voy a contar otra anécdota más, porque fue bastante pública la anécdota cuando me la contaron, porque había mucha gente, así que voy a tomar el atrevimiento. Nos juntamos con Mamet, que es el embajador actual de Estados Unidos el año pasado, con todo este conflicto del tema que se vivía con el tema de la semilla, que yo cuento. Y entonces, comenzando a hablar, yo le contaba que la primera vez que desregulé un evento biotecnológico, que no sé, era una soja o un maíz, no me acuerdo de qué empresa, cortaron la calle, la avenida Colón, Paseo Colón, y me escribieron delgado, asesino, o ¿cómo se llama cuando hay muchos muertos? Bueno, genocida. Delgado genocida, qué sé yo cuánto, bueno. Y él me me pasó una cosa muy curiosa, porque ese día yo no fui a recibir a esos ambientalistas, sino que los recibió un compañero de trabajo mío, que es Héctor Espina, en ese momento. Y cuando se sentaron, el tipo estaba todo tatuado y con un poco de marihuana además, le dijo, bueno, yo estoy acá porque vos tenés muchas cosas que hacer y yo quiero que vos pierdas el tiempo. Y bueno, se generó una situación súper violenta, que terminó casi muy mal. Entonces el embajador nos contaba lo siguiente. Se fue a Córdoba, no me acuerdo a qué historia, entonces estaba durmiendo en el hotel un viernes, a la noche se acostó a dormir, se levantó el sábado a la mañana. Entonces, a las 8 de la mañana abre los ojos y escucha una manifestación, bombos y platillos y un despiole bárbaro, entonces se acerca a la puerta de la habitación, estaba el de seguridad. Le dice, ¿qué pasa? Hay una manifestación en contra suyo. ¿Por qué? Por Monsanto. Bueno, entonces el tipo dice, bueno, hace una cosa, anda a hablar con el cabecilla y decile, si está en sus parámetros, decile que vamos a tomar un café adentro y charlamos 10 minutos de por qué está la manifestación. Entonces el guardia baja y le dice al tipo, bueno, lo ve bien y le dice, discúlpeme, dice, el embajador lo invita a compartir un café para que discutan sobre el tema. No, dice, nosotros veníamos a sacar una foto, acá ya nos vamos, levantaron todo y se fueron cuando el embajador... Porque en realidad hay todo un sistema montado que más allá de las cuestiones ambientales que nosotros tenemos que abordar, porque realmente las cuestiones de que vamos a tener 2,5 grados más en promedio en el 2050 va a afectar de manera muy grave toda la producción de alimentos del mundo, porque no hay ni genética, ni animales que estén preparados, ni nosotros mismos para soportar 2,5 grados más de temperatura. O sea que la agenda ambiental es una agenda que hay que tomar con mucha seriedad y con mucho compromiso. Es agenda de Obama, es agenda del Papa, es agenda de FAO, es agenda de las principales instituciones del mundo. También hay grupos que se aprovechan de toda esta situación y que de alguna manera, en el extremo,
terminan beneficiando a lo mismo que critican, que son las concentraciones de capitales en determinadas compañías, porque las exigencias de los estados, cuanto más reclamos hay, las exigencias de los estados son cada vez más altas, y las únicas empresas que pueden dar lugar a esas regulaciones son las mismas empresas. Por eso siempre yo tengo sospechas de dónde vienen los financiamientos de todos estos esquemas regulatorios, de reclamos, digamos, y de militancia ecológica, y en muchos casos también hay ataques indirectos al funcionamiento de una economía capitalista a través de las cuestiones que tienen que ver con encubiertas en cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Así que yo quería hacer simplemente esta presentación y agradecerles a todos el respeto y el tiempo. Muchas gracias. ¿Ahora preguntas? Bueno, quienes quieran hacerle alguna pregunta a Gabriel, tenemos un tiempo para preguntas. Hola, buen día. Buen día. Ya que se habló de Australia en algún momento como país, ¿hay algún tipo de paralelismo entre Argentina y Australia en la forma de trabajar agroindustrialmente con respecto, bueno, a la imagen que hay en ese país con el campo, y a lo que se ve acá, ¿no? Excelente tu pregunta. Mirá, yo cuando fui a Australia me imaginaba encontrar un país en donde... Hola, Leo. Bienvenido. Un país en donde realmente nosotros teníamos mucho por aprender. Y me encontré con un país muy parecido a la Argentina en términos de latitud, en términos de clima, con muy pocas hectáreas que no son desiertos, o sea, todo el centro y el norte de Australia es un desierto, y en donde nosotros incluso mandamos una comisión de productores CREA para que asesoren al gobierno, en realidad lo que sería el INTA de Australia, en cuestiones que tienen que ver con ganadería tropical. Fue una comisión de productores de ACREA allá, y ellos mismos nos pedían asistencia técnica por el tema de los frigoríficos, porque hubo un problema muy grande con Indonesia, que filmaron cómo Australia exporta animales en pie y no tiene una industria frigorífica muy desarrollada. Entonces hubo un problema porque mandaron un embarque de vacas, de novillos, creo, a Indonesia, y en Indonesia se mostraban mutilaciones cuando los bajaban del barco, cómo los mataban, que primero les sacaban los ojos vivos y una serie de cosas espantosas, y se generó un problema muy grande en Australia de percepción pública sobre la exportación de ganado en pie. Entonces empezó a haber toda una movida social urbana para que haya una industria frigorífica, y nos pidieron asistencia técnica en eso también, que la gente de ABC quedó en contacto. La verdad es que no sé en qué estará la gestión ahora, pero también ellos necesitaban cuestiones de valor agregado. Me parece que sí hay un montón de ejes en donde nosotros tenemos para aportar. El caso del manejo del agua, ellos tienen un río que es la vida del sur de Australia, que riegan 2 millones de hectáreas, y tiene una experiencia muy conflictiva, pero muy exitosa del manejo del agua. Y me encontré con un sector muy organizado, con una valorización social muy importante del sector agropecuario en Australia, reconociendo las raigambre culturales, pero en términos, te digo, de dinamismo de la producción primaria, yo vi algo muy, muy parecido, y te diría en algunos casos, nosotros teniendo un capital humano en el sector, te diría envidiable hasta para Australia, en algún punto. Por supuesto es un país que tiene 4 veces más de PBI que el nuestro, tiene una economía minera gigantesca, pero Australia para mí hay muchísimos paralelismos, y por eso a mí me interesó mucho el tema de cómo ellos lograron sacar estas leyes de institucionalidad privada agropecuaria, porque funcionan muy bien, son instituciones en general que no están de alguna manera cuestionadas por la sociedad,
y que además ponen agenda muy genuina en los organismos, en las universidades y en los organismos de investigación, porque son ellos quienes lo financian. Entonces, los investigadores nos tenemos que ayornar a lo que el sector privado de alguna manera requiere. Es un esquema muy, muy interesante. Por supuesto que tiene problemas y deficiencias como todos los sistemas de organización humana, pero es un ejemplo muy interesante. ¿Alguna pregunta? Por allá atrás. Los menos participativos. Se ven de lejos allá. Bueno, ya llegó Leo y Juan, así que vamos a dar le pido un fuerte aplauso para Gabriel.